abogado y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Católica de Buenos Aires, LLM de London School of Economics, y es ex vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Argentina, quien es el que ha sembrado la idea del IDC, y quiero que en el fondo él nos presente un poco qué es esta instancia antes de partir con la presentación del libro del día de hoy. Gracias, Nico. La idea no es mía sola, es de varios, y un poco la idea también es que esto siga siendo cada vez más de más gente y no solamente de uno, dos o tres. Los objetivos del instituto básicamente son promover la investigación independiente en temas de defensa de la competencia, ser un foro o un lugar donde se puedan discutir todos los temas, digamos, de defensa de la competencia o de libre competencia, tanto entre académicos, jueces, autoridades, profesionales, legisladores, y además, que no es menor, la idea es que tenga una sede virtual y no física. Eso creemos que también genera mayores incentivos a tener también independencia dentro del IDC. El IDC tiene además un consejo consultivo internacional, que no son solo las personas de la región, sino también Richard Wish, Spencer Waller, Eleanor Fox, Barry Hawk, Mark Patterson de Fordham, Philip Marsen, Ian Forrester, ex juez del Tribunal de Europa, Makis Cominos, Larry Sorkin, etc. Digamos, hay un consejo consultivo que está detrás nuestro también ayudándonos a ecualizar quizás nuestras posiciones y nuestros temas que discutimos. Y dentro del marco del IDC también la idea es tener capítulos locales, como decía Nicolás, hoy digamos, iniciamos las actividades más formales del capítulo de Chile. También tenemos, digamos, actividades en Argentina, en Colombia, en México, etc. Y dentro de Chile, además de que hoy preside Nicolás, el ex ministro Javier Tapia también es activo miembro del IDC, hay otras autoridades que también están, y profesionales y académicos que están involucrados, así que nada, esto pretende ser un espacio abierto, absolutamente abierto a todos los que quieran sumarse, y con eso yo no tengo más nada que decir, Nicolás, y nada, y la tonada argentina espero que se calle por todo lo que queda de la jornada de hoy. Gracias Pablo. Ahora tus comentarios van a ser muy bienvenidos, sobre todo que a ti te tocó participar activamente en la redacción de la ley en Argentina de competencia, y hubo el estudio del tema penal ahí, por lo tanto para las preguntas quizás puede ser interesante el tema. Pasando a la presentación del libro, yo lo que voy a hacer es presentarle a todos los panelistas inicialmente. Está Víctor Santelices, que es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal de la misma universidad y diplomado en libre competencia, y es profesor también de la Universidad del Desarrollo. Está Osvaldo Artaza, que es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, y es director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Está Matías Belmonte, que es abogado de la Universidad Católica, magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y Pompeu Fabra, y candidato a doctor en Pompeu Fabra, además de ser profesor e investigador de esa misma universidad. Y tenemos a Soledad Kraus, que es abogada de la Universidad de Chile, doctora en Derecho Penal por la Universidad Pompeu Fabra y profesora de Derecho en la Universidad Católica. La idea de hoy es que cada uno de los autores pueda hacer una breve exposición acerca de algunos capítulos de su libro, para luego ser comentado por Soledad Kraus. Y el primero en comentar su libro, en el fondo de sus capítulos, es Víctor, quien va a tratar un poco la introducción de la temática del derecho penal en el derecho a la competencia y los elementos del tipo infraccional versus el tipo penal. Y ahí me gustaría, y le pedía a Víctor un poco si es que pudiera hacer énfasis en el tema de la diferenciación de un acuerdo con lo que es una práctica concertada y la relevancia que eso puede llegar a tener en materia penal. Así que, sin más, Víctor, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Nicolás. En primer término, agradecer al Instituto de Competencia por la oportunidad y la invitación para efectos de efectuar el lanzamiento del libro, que viene a ser como la primera oportunidad que tenemos como los autores de referirnos al contenido, ya que hicimos previamente una actividad más enfocada académicamente, digamos, en las problemáticas
asociadas a la penalización de la conducta de colusión. Agradecer también a los asistentes que se han conectado a esta sesión. Y bueno, sin más, dar una introducción breve, digamos, respecto del contenido y la necesidad que vimos los autores, junto con Osvaldo, junto con Matías, para efectos de formular un libro respecto a esta materia. Y que dice relación con que, bueno, precisamente se volvió a criminalizar una conducta que en los inicios del derecho a la competencia en nuestro país estuvo criminalizada desde el año 1959, pero que en atención a la naturaleza de la conducta, la forma en la cual esta fue descrita, extremadamente amplia, como un atentado genérico a la libre competencia con consecuencias penales, lo cierto es que nunca tuvo aplicación práctica relevante para efectos de una aplicación de una investigación, siquiera penal, en ese tiempo por los juzgados del crimen, o una aplicación de una sanción punitiva. Esta circunstancia llevó a que el año 2003, junto a la creación de una nueva institucionalidad de libre competencia en nuestro país, fundamentalmente marcada por la creación del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, se llevara a la derogación de la sanción penal, a la eliminación del sistema penal de esta figura de colusión. Y luego de ese hito, marcado, digamos, por la ley 19.911, comenzó un devenir respecto del comportamiento y del enfoque de protección a la libre competencia por esta nueva institucionalidad de la Fiscalía Nacional Económica y del Tribunal de Defensa de Libre Competencia, obviamente también con el apoyo de la Corte Suprema en los ámbitos de las decisiones que ellos adoptan, que poco a poco fue, a mi juicio, relevando el valor y el conocimiento de la población respecto de la importancia de la libre competencia y de la importancia de sancionar los comportamientos anticompetitivos en particular respecto de la colusión. Este fue un proceso de evolución tímido en los inicios del Tribunal de Libre Competencia, básicamente por la ausencia de facultades investigativas fuertes por parte de la Fiscalía Nacional Económica, que de alguna manera también marcó un quiebre el año 2009 a partir de la dictación de la ley 20.361, que precisamente vino a fortalecer las atribuciones investigativas de la Fiscalía mediante la creación de la delación compensada y el ejercicio de la posibilidad de ejecutar facultades intrusivas respecto específicamente de las sanciones de cartel, además de establecer un aumento en la sanción por este ilícito y una diferenciación en el plazo de prescripción. Eso significó un impulso muy relevante, que ya era motivado por un poco la publicidad que había tenido este sistema de defensa de la competencia a partir del denominado caso farmacia, pero que fue intensificándose a partir de la generación de nuevos casos con mucho alcance mediático, como el caso Pollos y posteriormente el caso de Papel Ticho. Eso llevó también a que de alguna manera el sistema penal se viera interesado en compartir o en participar, digamos, de esta persecución penal, lamentablemente no con los resultados que se pudieron haber esperado respecto a una persecución penal eficaz, lo cual desde ya comenzó a establecer una necesidad de volver a replantearse la posibilidad de volver a establecer un tipo penal de colusión para estos efectos. Probablemente el caso más mediático, digamos, de la utilización del sistema penal tradicional respecto a la persecución de la colusión fue precisamente a propósito del caso Farmacias, con consecuencia, digamos, o una lectura pública de los resultados de esa persecución penal bastante negativa en atención a salidas alternativas que se acogieron en contra de determinados ejecutivos que finalmente fueron revocadas por la Corte y finalmente únicamente con una decisión condenatoria en contra de un ejecutivo que admitió responsabilidad, pero todos los demás resultaron ser absueltos por la justicia penal, con una declaración bastante relevante en el sentido de establecer que hasta ese momento no había, o la intención del legislador era que no existía una figura penal compatible con la persecución de ilícitos anticompetitivos, y que esa había sido específicamente la decisión del legislador del año 2003. Todo este contexto llevó entonces a que se posicionara la necesidad de establecer nuevamente una legislación que, complementando la persecución del ilícito anticompetitivo en sede de competencia, estableciera también la posibilidad de que personas naturales involucradas en la ejecución de estos delitos fueran perseguidas penalmente. Y finalmente eso es lo que sucede el año 2016, luego de una ardua discusión legislativa con la ley 20.945. Y yendo un poco a lo que Nicolás me había pedido respecto a un poco el análisis de la figura, de la conducta típica en sede penal y cómo se vincula con el ilícito administrativo, si se quiere, o el ilícito en sede de competencia, lo cierto es que hay bastantes vasos comunicantes respecto de ambas figuras. Esa es una primera aproximación.
lo cierto es que el legislador lo que opta es centralizar o establecer como el centro de la persecución penal a la conducta vinculada a la celebración y ejecución de un acuerdo anticompetitivo, a tal punto que establece como requisito de procesabilidad para efectos de iniciar la acción penal que ese acuerdo anticompetitivo esté sancionado y asentado por una decisión firme del Tribunal de Libre Competencia. Esto es que también haya sido, digamos, validado por decisión de la Corte Suprema. Entonces, disculpen, más allá de la ejecución o de la intervención que se debe tener en ese acuerdo anticompetitivo, que es precisamente la materia que Matías abordó en el capítulo de intervención delictiva y que nos va a ilustrar en unos momentos más, la figura central o lo importante es precisamente la existencia de ese acuerdo. La existencia de ese acuerdo engloba todas las discusiones respecto del tipo penal. En ese sentido, la existencia, las condiciones del acuerdo son materias propias que ya han sido desarrolladas por el Tribunal de Competencia, por la Corte Suprema en sus distintos pronunciamientos. ¿Qué debemos entender por un acuerdo? ¿Cuándo se forma un acuerdo entre competidores? ¿Quiénes intervienen en él? ¿De qué forma se puede acreditar ese acuerdo? Son todas materias que han sido asentadas por el Tribunal de Defensa de Libre Competencia en sus pronunciamientos, y un poco el libro aborda estas exigencias de modo tal de establecer la necesaria vinculación con el ilícito penal. Y ahí hay un aspecto que a Nicolás le llamó mucho la atención y me pidió ahondar, digamos, respecto a ese tema, que es precisamente la exclusión que a juicio digamos, de los autores del libro, en particular de mí que me correspondió a analizar esa temática, la exclusión de la práctica concertada como un comportamiento típicamente relevante de cara al ilícito penal. Sabemos que la conducta anticompetitiva del artículo 3º del Decreto Ley 211 sanciona en su letra A los acuerdos y prácticas concertadas adoptados entre competidores sobre determinadas variables competitivas. El legislador penal no quiso replicar esa misma redacción a propósito del ilícito penal, y a mi juicio expresamente lo que hace es excluir la práctica concertada dentro de las figuras potencialmente perseguibles en sede penal. Sin embargo, el problema puede ser un poquito más complicado que esa aproximación, digamos, de una exclusión inmediata, toda vez que sabemos que dentro de una conducta anticompetitiva, sobre todo de largo aliento, es perfectamente posible que dentro del comportamiento de los competidores involucrados en una conducta anticompetitiva pasen por etapas en las cuales se produce un acuerdo más explícito, pero también por etapas en las cuales el comportamiento dista de un acuerdo, digamos, expreso, sino que más bien tiende a un comportamiento automático, de alguna manera ya condicionado por un conocimiento anterior más propio de la práctica concertada. Eso que puede perfectamente darse respecto de la valoración que efectúa el Tribunal de Competencia previamente en sede de competencia, y que de acuerdo a los últimos pronunciamientos, básicamente a propósito del caso supermercados, se le quitó relevancia por parte del Tribunal de Competencia la distinción entre un acuerdo y práctica concertada, diciendo que era a efectos de la persecución de un ilícito anticompetitivo en sede de competencia un aspecto sin mayor importancia, puede ser absolutamente determinante de cara al ilícito penal, la distinción. A mi juicio, y eso es lo que sostengo, la circunstancia de que una conducta de carácter permanente coincida con aspectos de un acuerdo y una práctica concertada durante determinado periodo no obsta a la persecución penal. No es necesario establecer una disección o una separación entre las etapas en las cuales se produjo un acuerdo o una práctica concertada. Probablemente un problema más interesante se va a producir en aquella conducta que, habiendo nacido como una práctica concertada, pueda claramente definirse que en algún punto del íter de comisión se ha transformado directamente en una práctica concertada, y por lo tanto en sede penal esa circunstancia podría llevar a la consideración de un término de prescripción distinto, ¿ya? Quiero referirme a algunos otros aspectos respecto del ilícito penal. Como se sabe, las variables de competencia son variables de competencia también que se encuentran acotadas respecto del ilícito anticompetitivo, básicamente dejando fuera el ilícito penal las condiciones de comercialización y lo que se refiere a procesos de licitación que no tengan relación con aquello contenido en el ilícito penal, esto es, aquellos desarrollados por agentes públicos o que recaigan, digamos, sobre aspectos de esa naturaleza, al igual que los acuerdos denominados exclusorios, para efectos de establecer exclusión de competidores. De nuevo,
puede darse una circunstancia en la cual un determinado acuerdo, y así ha surgido, así ha existido en la jurisprudencia del tribunal, abarque más de una variable anticompetitiva durante el periodo de ejecución. Abarque durante un periodo un acuerdo de precios entre competidores, pero que a su vez en algún momento recaiga sobre determinadas variables de comercialización distintas o sobre ámbitos de carácter exclusorio. Eso significa que en sede penal vamos a tener que establecer una disección de nuevo. Yo creo que la naturaleza continuada y permanente del ilícito de competencia permite nuevamente que un acuerdo de esas características pueda recaer en una conducta de un ilícito penal. Un par de aspectos adicionales que a mi juicio son relevantes respecto del análisis del ilícito penal dice relación con el ámbito subjetivo de la conducta, ¿ya? El ámbito subjetivo es un aspecto que es polémico, por así decirlo, en el ámbito de competencia. No se tiene, digamos, una especial motivación respecto a la conducta, pero en el ámbito penal sin duda tiene que ser un aspecto extremadamente relevante como elemento subjetivo del tipo penal para el análisis y la actitud de esa conducta. ¿Qué significa eso desde el punto de vista del análisis del comportamiento de los competidores? Significa que tenemos que entrar en establecer la motivación del acuerdo, que vamos a tener que distinguir entre carteles buenos y carteles malos. Yo creo que ese no es el foco de la discusión desde un punto de vista de tipicidad penal. Basta con el conocimiento de la conducta colusiva y encaminar la voluntad hacia ese comportamiento. Y eso creo que tiene una incidencia muy relevante de cara a la necesidad de la producción de efectos de esa conducta anticompetitiva. En sede de competencia ya es absolutamente, digamos, asentado que no se requieren esos efectos para la producción o para la sanción de un cartel, y entiendo que en materia penal tampoco se entienden esos efectos como necesarios para efectos de la sanción de la conducta. Es más, el mismo entendimiento que se ha sostenido en sede de competencia respecto de que la unificación de la voluntad de competidores desde ya establece la existencia de un acuerdo y por lo tanto nos encontramos en una figura que no podría darse en grado de ejecución imperfecto, entiendo que también se traslada hacia el ámbito penal, en el cual la sola producción de ese acuerdo, más allá de que se haya implementado, de que haya salido de la manera en la cual los competidores preveían la ejecución del mismo, no obsta a la ejecución de una conducta penal de carácter relevante. Lo que sí puede determinar la existencia de esos efectos, o que el plan colusivo haya salido de la manera que se había proyectado, es la gravedad de esa conducta y por lo tanto la posibilidad de que se valore por parte del fiscal nacional económico en el régimen actual la gravedad del mismo para efectos de la formulación de una querella. Finalmente, respecto de la posibilidad de que este comportamiento ilícito pueda ser perseguido, digamos, en paralelo con otras conductas penales del derecho común que pudieran resultar en apariencia aplicables, como también se ha intentado por el Ministerio Público en esta etapa previo a la entrada en vigencia de la ley de tipificación de la conducta. Lo cierto es que entendemos que el ámbito de protección de la libre competencia en sede penal está marcado por el delito de colusión. Puede darse figuras concursales con otras hipótesis penales, como por ejemplo se ha sostenido por parte del Ministerio Público a propósito de la estafa, o incluso puede ser de fraude al fisco si estamos hablando de licitaciones públicas. Pero entendemos que el diseño legislativo tiene la idea de mantener una acotamiento, si se quiere, respecto de la persecución de este tipo de conductas, precisamente en el ámbito de el ilícito de colusión que está creado para estos especiales efectos bajo la dinámica y bajo los requisitos de procesabilidad que ha establecido y que se encuentran vigentes hasta el día de hoy en la regulación de la ley 20.945. Yo creo, Nicolás, son aspectos muy generales, el debate da, digamos, para miles de cosas más, pero yo creo que eso es un poco el ámbito en general de lo que uno puede entender por la tipificación de la conducta y cómo ella se relaciona con la sanción administrativa que se encuentra ya regulada desde hace bastantes años en sede de competencia. Gracias. Gracias, Víctor. En el libro trata cada uno de los elementos y trata de construirlo porque
junto con la inclusión del tipo penal, también hubo modificaciones al ilícito de la letra A del artículo 3º en el fondo. Y ahí, Víctor, hace un ejercicio interesante de tomar todos los elementos para ver cuál sería la base a nivel de ambos tipos, del tipo infraccional y del tipo penal. Por un tema de tiempo, vamos rápidamente a don Osvaldo. Le cedo la palabra para que nos trate respecto de la necesidad de la sanción penal en materia de colusión. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Nicolás. También gracias a Pablo y al Instituto de Derecho a la Competencia por la invitación. La verdad es que voy a hablar de algunas cosas, yo creo que un poco obvias, ¿eh? Tiene que ver con una defensa, pero acérrima, la criminalización de la colusión. Y lo voy a hacer en la siguiente base. Como no dudamos al día de hoy que tenemos que reaccionar a través del derecho penal, de la pena penal, en un caso de un homicidio, no dudamos tampoco en reaccionar a través del derecho penal en delitos contra la propiedad, pero también en casos, por ejemplo, de afectación a bienes jurídicos como el recto funcionamiento, bueno, de la administración pública o la administración de justicia, tampoco debiéramos dudar en la corrección de la decisión del legislador respecto a criminalizar la colusión. ¿Y esto por qué? Porque la verdad es que la discusión se suele dar en un nivel que creo, a mi entender, que es equivocado, que es esta idea de si realmente la pena, el derecho penal, disuade más que la multa. Es decir, ¿por qué vamos a recurrir al derecho penal si podemos aumentar la multa? Y entre mayor sea la multa, ¿no es cierto?, a empresas que se coluden, mayor va a ser el desincentivo, ¿no es cierto?, para que se cometan actos de colusión. Bueno, esa premisa tiene un problema. O sea, la verdad es que tiene dos problemas. Tiene, en primer lugar, un problema de orden empírico. No sabemos realmente si un aumento en la multa disuade más, ¿no es cierto?, que la pena privativa de libertad. Al menos en Chile, si uno escuchara, ¿no es cierto?, ejecutivos o ejecutivas, gerentes que eventualmente podrían terminar, ¿no es cierto?, en la cárcel por un acto de colusión, yo creo que van a decir que les disuade además la pena de la cárcel, o incluso verse enfrentado a un juicio penal, a sentarse ahí y declarar frente a un tribunal que una multa por más millonaria que sea. Entonces tenemos un primer problema de orden empírico. Ahora, el problema que me interesa más es un problema de otro orden, es un problema más bien de orden valorativo. Debe estar colocado el acento en la disuasión. ¿Nos tiene que importar tanto si la multa, un aumento de la multa disuade más que la pena privativa de libertad? Bueno, creo que no. ¿Y cuál es el punto de partida que creo correcto? El siguiente. A ver, cuando una comunidad política se hace consciente, es decir, toma conciencia de la gravedad de determinada conducta para bienes jurídicos imprescindibles para el libre desarrollo de la personalidad, la reacción frente a esta conducta, que pasa a ser una conducta intolerable, debe responder justamente a tal valoración. Es decir, la reacción debe ser igualmente grave. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Que si la reacción no es igualmente grave a esta conciencia o noción de que estamos frente a una conducta intolerable, lo que puede pasar justamente es que no se esté comunicando adecuadamente que tal conducta resulta especialmente grave. Por tanto, que en realidad no se esté tomando en serio la institución o el bien jurídico protegido. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que frente a un caso de homicidio, se sanciona un sujeto a la pena de 5 días de cárcel. O sea, sería un escándalo, diríamos, pero ¿cómo? Si la vida es tan importante, estamos reaccionando entonces a través de una pena que es una pena ridícula, una pena que no resulta proporcional. Ahora, de lo que se trata entonces es de velar porque la reacción parezca al menos adecuada, fíjense lo que se dice, para restablecer la vigencia de determinada norma. O sea, no estamos poniendo el acento entonces esto de disuadir necesariamente, sino que decir, a ver, frente a la infracción de una norma de comportamiento que nos parece fundamental, bueno, que la reacción frente a esta infracción, que la comunicación por parte del Estado sea entonces adecuada a la gravedad de la misma. Y es justamente el problema que tiene la multa. La multa, al no tratarse de una pena personal, una pena intransferible, no cumple con este propósito. Por más alta que sea la pena de multa, no cumple con este propósito. Ahora, me falta probar algo. Bueno, en la medida que pueda en estos 10 minutos, pero me falta algo fundamental. ¿Resulta tan intolerable la colusión?
resulta tan intolerable, ojo, porque si uno lee, se empieza a meter un poco más en el tema, uno dice, bueno, realmente, ¿por qué resulta intolerable la colusión? Y ese es el propósito, al menos, del primer capítulo del libro. Explicar la lesividad de la colusión, pero en términos estrictamente jurídico-penales, porque acá voy a decir algo que va a sonar un poco provocador, creo. ¿Qué es lo que no nos interesa a los penalistas? O a las penalistas. Ahí también María Soledad después me puede reafirmar o decir, no, Osvaldo, estoy en desacuerdo contigo, pero la verdad es que no nos interesa los efectos de la colusión relativa a la disminución de la eficiencia económica. O sea, no es que no sea importante, puede resultar fundamental para el derecho de la competencia, pero no para el derecho penal. Porque en el derecho penal lo que protegemos, según un sector bastante importante, son bienes jurídicos que son las características de las cosas, instituciones o las personas que son imprescindibles para el libre desarrollo de la personalidad. Y la verdad es que efectivamente la eficiencia económica tiene que ser una preocupación del derecho de la competencia y del Estado, pero el derecho penal no protege la eficiencia económica. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué alternativas nos quedan? Una alternativa que me parece que es errónea, que es decir, a ver, tenemos que proteger la libre competencia y tenemos que prohibir la colusión a través del derecho penal en la medida que resulta lesiva para intereses más bien de orden individual, intereses particulares. Por ejemplo, hay un sector de la doctrina angloamericana que me parece bien interesante cuando dice en los casos de colusión se le está robando al consumidor su excedente. Bueno, yo creo que eso la verdad es que puede ser puesto en duda, o sea, debe ser puesto en duda desde principios que son también, que provienen del derecho de la competencia. El derecho a la competencia no protege exclusivamente, ¿no es cierto?, el excedente del consumidor. O sea, pensemos, por ejemplo, la importancia actual de lo que se conoce como eficiencia dinámica. Bueno, pero por eso el acento no está colocado en la protección de intereses de orden personal, particular, de bienes jurídicos individuales, sino que tenemos que colocar el acento en la comprensión de por qué la libre competencia puede ser comprendida como un bien jurídico supraindividual y más bien del tipo institucional. O sea, ¿por qué nos interesa proteger esta institución? Ojo, protegemos la institución de acuerdo a su conexión, a su vínculo con el libre desarrollo de la personalidad. Ahí sí hay un vínculo, obviamente, ¿no es cierto?, con los individuos, con las ciudadanas y los ciudadanos. Pero ojo, acá tenemos también muchas alternativas. Lo que nos interesa, obviamente, es la protección de ciertas condiciones de acceso a esta institución. ¿Qué significa eso? A los beneficios asociados a esta institución. Y ahí, al menos en mi investigación, y que está reflejada en el libro, uno puede detectar dos tendencias distintas. O se protege la institución, porque la verdad que queremos colocar en el acento más bien en la noción de eficiencia distributiva, o sea, en esta idea de que la libre competencia puede ser entendida como reglas del juego, son reglas del juego, ¿no es cierto?, de determinado sistema económico, del libre mercado. La libre competencia es una regla de juego que nos permite tomar decisiones respecto, ¿no es cierto?, a qué compramos, a cuánto lo compramos, qué producimos, pero recurriendo, ¿no es cierto?, a la libertad de las interacciones entre ciudadanas y ciudadanos, sin intervención, por ejemplo, de un tercero como puede ser el Estado. ¿Ah? Esa es una visión que coloca el acento entonces en esta idea de más bien la justicia distributiva asociada a la institución. Sin embargo, bueno, esta noción yo creo que es indiscutible. ¿Eh? ¿Por qué? Porque lo que hace es reconocer que la colusión lo que hace es que genera efectos de erosión, que son fundamentales, ¿eh? Que son muy peligrosos, en la confianza que tienen que tener todos los operadores de los mercados para la toma de decisiones. Ahora, sin embargo, yo soy más defensor de una variante diversa, que creo que es evidente en Chile, y tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con, voy a volver un poco a los y a las economistas, con esta idea, por ejemplo, que viene desde Amartya Sen, Debra Sanz, de esta idea de cómo el mercado también puede potenciar la libertad. Cómo los mercados potencian también la participación, pueden potenciar la participación. ¿Qué significa esto? Que en la medida de que nosotros nos ceñimos a las reglas propias del mercado, a las reglas vinculadas a la toma de decisiones y a los efectos que esperamos de la libre competencia, lo que estamos haciendo es potenciar que más personas puedan acceder a los mercados. Y en un país como el chileno, en un país como Chile, aprovechando que está Pablo, que es muy distinto en esto a Argentina, que es muy distinto. Efectivamente, las decisiones respecto a quienes pueden acceder a bienes y servicios están en manos de los privados. Y si los privados pueden decidir quiénes acceden a bienes y servicios, incluso efectos fundamentales
fundamentales relativos justamente a generar condiciones de acceso. Si los privados no compiten, se toman de la mano y dicen, ¿para qué vamos a competir si esto, ¿no es cierto?, nos va a perjudicar? Mejor no sigamos peleando. Lo que pueden generar son dos cosas que son realmente intolerables y que son graves, sobre todo en países como el chileno, o sea, Chile, donde son los privados, como les decía, quienes toman estas decisiones respecto a quienes pueden acceder a bienes y servicios, y muchas veces vinculados a bienes de primera necesidad. Ojo, que también esta idea de bienes de necesidad también es cada vez más amplia, pero los casos que incluso señaló Víctor, farmacias, alimentos, o sea, piensan, por ejemplo, lo relevante que es la generación de, con esto ya termino, la generación de peligros, miren, peligros de exclusión. Con la colusión se van generando peligros de exclusión de dos tipos. O peligros vinculados a que se impida que un grupo de ciudadanas o ciudadanos puedan entrar a ciertos mercados, puedan acceder a determinados mercados. O el peligro de que se generen barreras, por ejemplo, para el acceso a tales mercados, a través, ¿no es cierto?, de el aumento de los precios. O sea, resumiendo, la verdad es que si uno se pone a pensar en la actualidad, en la relevancia de la libre competencia como institución, ya no puede prescindir, ¿no es cierto?, de sus efectos en las posibilidades de participación de las ciudadanas y ciudadanos y solamente quedarse con esta noción de que protegemos la libre competencia para fomentar la eficiencia económica. Solamente quería decir eso y muchas gracias por la invitación. Gracias, Osvaldo. El capítulo de Osvaldo es muy interesante porque analiza cada uno de estos elementos que uno le trata de explicar de por qué la libre competencia es un bien relevante, un bien jurídico relevante, y va revisando cada uno de estos. Es muy interesante también como habla de la afectación de la confianza, no solamente de la eficiencia económica, y finaliza con esta idea que nos acaba de plantear. Yo no estoy, envíame la nota. Se lo recomiendo. Ese correo que tú le enviaste a ella juntándole una nota. Giovanni Morales, ahí sí. Por último, vamos a darle el paso a Matías. Matías Belmonte, quien nos va a tratar de ayudar a bajar la pelota a la cancha, como dirían, para ver cómo bajamos la conducta usualmente asociada a empresas, en el fondo, hacia la persona ya en sede penal, para efectos de aplicar el tipo penal. Así que, Matías, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Nicolás. No sé si se escucha bien, ¿no? ¿Escuchas tú? Muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a ti como a Pablo. La verdad es que me siento profundamente honrado de poder participar en este encuentro y poder comentarles también un poco el contenido de lo que tiene que ver con mi contribución en el libro que ahora me toca comentar. Además que, bueno, esto es una cuestión personal. Yo hace casi un año que dejé la Fiscalía Nacional Económica y siguiendo intereses académicos me vine a hacer un doctorado en Derecho Penal, pero la verdad es que se extrañan siempre los temas de libre competencia, siempre tan actuales y contingentes, y tanto es que lo he extrañado que de hecho mi tesis doctoral no se ha podido abstraer de eso, y mi investigación estoy tratando de trabajar temas de delación compensada, ya en el ámbito penal, e incluso pensando más allá de la libre competencia, pero bueno, eso es harina de otro costal, digamos. Pero lo que tiene que ver con mi contribución específica al libro, creo importante señalar de manera preliminar que esta contribución se basa en lo que fue mi tesis de magíster, que fue dirigida por Osvaldo Artaza, que en esta instancia es mi coautor, y por lo tanto presenta el esquema metodológico de un trabajo de esta naturaleza, en el sentido de que parte con la detección de un problema normativo y trata de presentar ideas que pueden facilitar la solución de ese problema normativo. Entonces, el objeto de este capítulo, que hemos titulado Intervención delictiva en relación al delito de colusión, tiene por objeto aportar ciertos criterios interpretativos que pueden determinar adecuadamente quiénes deben ser merecedores del reproche jurídico penal. ¿Cuál es la relevancia de este capítulo? Bueno, la relevancia del ámbito penal parece clara, ¿no? O sea, son las personas que van a cargar con las penas que están estipuladas para el delito de colusión, entre ellas una pena privativa de libertad de hasta 10 años. Pero incluso desde el punto de la libre competencia, tiene una relevancia no menor, sobre todo considerando que es un ámbito que hasta ahora se ha focalizado en personas jurídicas. Entonces no debemos olvidar que
El proceso penal se va a gatillar con la decisión del fiscal nacional económico de querellarse contra las personas responsables de la comisión del delito, pero incluso antes de esto yo tiendo a pensar que de alguna manera esta nueva realidad de criminalización de la colusión va a permear el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica tanto en fase de investigación como en la forma que lleva adelante sus procesos ante los tribunales, pero también creo que permeará la forma en que el Tribunal de Defensa Libre y Competencia y la Corte Suprema ejercen jurisdicción a través de sus sentencias. Entonces, aclarado el objetivo y la relevancia de este tema, paso un poco a contarles cuál es el problema normativo que vemos y cuáles son las líneas de solución que también hemos desarrollado. El delito de colusión es una de las expresiones de lo que se conoce como nueva criminalización en un contexto de expansión del derecho penal. ¿Qué significa esto? Que es una decisión del legislador moderno de que el derecho penal, que clásicamente está pensado como última ratio o la última casa del jus puniendi estatal, se incorpora en ámbitos que ya están regulados por el derecho. Y cuando el legislador moderno decide realizar esto, lo que trata es de abarcar la mayor cantidad de conductas, y eso uno lo evidencia claramente cuando revisa un término que está muy utilizado por los penalistas, que es el verbo rector. Si uno analiza los verbos rectores de los delitos del núcleo duro de derecho penal, por ejemplo el homicidio o los delitos contra la propiedad, se da cuenta que es un solo verbo rector, el que mate a otro en el homicidio, el que se apropie de cosa mueble ajena en el caso de los delitos contra la propiedad. En cambio, si uno lo compara con el artículo 62 del DL 211, donde está estipulado el delito de colusión, lo que se sanciona es aquel que celebre, ordene celebrar, ejecute u organice un acuerdo colusorio. Entonces, ¿cuál es el problema normativo con el que se encuentra uno ante esta realidad? Es que una diversidad de comportamientos que uno podría pensar que son comportamientos secundarios o incluso más graves, irrelevantes desde el punto de vista penal, pueden quedar siendo sancionados y a título de autoría por el hecho de una interpretación que sea formalista o meramente semántica del tipo penal. Al comienzo del capítulo yo trato de exponer esto ocupando un ejemplo concreto y bien específico, pero más allá del ejemplo concreto, yo creo que para efectos de esta exposición puede quedar claro si uno toma en consideración que en relación a las colusiones que uno conoce, pueden identificarse tres tipos o tres niveles de responsabilidades. El primer nivel de responsabilidad son los dueños de la empresa, el directorio de la sociedad o los gerentes generales con amplia facultad de representación que deciden coludirse. En un segundo nivel de responsabilidad uno encuentra determinados ejecutivos que están bajo esos ejecutivos con altas facultades, pero que también cuentan con la manifestación o la facultad de representar la voluntad de la empresa, que son los ejecutivos en general intermedios. Pero bajo estos dos niveles se encuentra un tercer nivel, que es el nivel que yo encuentro problemático para efectos de la exposición que les quiero comentar, que son estos empleados que de alguna manera se vinculan con el funcionamiento del acuerdo colusorio, pero que en realidad tienen facultades bastante disímiles a las de los anteriores niveles. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de una secretaria que, sabiendo que su empresa está incurriendo en una conducta colusoria, organiza una reunión en un determinado restaurante con la competencia. O el junior o la estafeta, que en su maletín lleva la lista de precios y que le pidieron que la dejaran en el domicilio de la empresa competidora. O el último ejemplo de funcionario administrativo de una empresa que, debiendo participar en un proceso de licitación, sube documentación al portal web de la empresa licitante, sabiendo que esa documentación es expresión de un acuerdo colusorio que subyace a esa documentación. Entonces, ante esta identificación de tres niveles de responsabilidades, uno pudiera tener dos tipos de preguntas. La primera pregunta es, ¿intervienen delictivamente en la colusión los tres tipos de niveles de responsabilidad? Dos, la segunda, que viene derivada de esta, habiendo identificado quiénes intervienen delictivamente, ¿a qué título lo hacen? ¿A título de autoría o participación? Esta parte del libro, la que trabajamos, se centra primordialmente en dar respuesta a la primera pregunta, y por eso también me centraré en ella para efectos de esta exposición. Entonces, con el objeto de dar respuesta si intervienen delictivamente en el acuerdo colusorio de estos tres niveles, lo que hay que revisar, examinar, es si alguno de ellos o todos ellos realizan o incurren en alguna de las conductas que están descritas en el artículo 62 del DL 211. Entonces, por ejemplo, el gerente general que llama a su competencia para poner fin a una guerra de precios, ¿está celebrando un acuerdo colusorio? Los ejecutivos intermedios, un jefe de ventas que va a una reunión en un restaurante a delinear en concreto un acuerdo colusorio, ¿está ejecutando ese acuerdo anticompetitivo?
la secretaria que le pidieron agendar una reunión, ella está organizando la colusión, el junior está ejecutando la colusión. Si uno se deja llevar por una interpretación semántica y formalista del tipo penal, la respuesta es afirmativa y la consecuencia es grave. Responderían todos a título de autor. Bueno, nosotros pensamos que una interpretación de ese tipo no solamente contraría el sentido común, sino que además impide de manera absoluta realizar una ponderación distintiva y razonable de distintos niveles de responsabilidad, pero además, y ya esto desde una perspectiva penal, esto pasa por alto todos los acuerdos y consensos y principios del delito de la empresa o de criminalidad de empresa que exigen poner el acento o el foco primordial en los ejecutivos principales. Y recordemos además que esta fue la intención manifestada por nuestro legislador a lo largo de toda la tramitación del proyecto de ley, es la preocupación por los ejecutivos principales. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el desafío? El desafío es encontrar el elemento interpretativo que esté presente en el mismo tipo penal que nos permita excluir determinadas conductas que no merecen un reproche jurídico penal por no tener un sentido delictivo. Lo que se sostiene es que el criterio clave, este criterio clave que dota las conductas de un sentido delictivo es el concepto de acuerdo. Más allá de todas las definiciones que también están tratadas en el libro, tanto doctrinarias, legales y jurisprudenciales sobre el concepto de colusión, lo que es claro es que todas comparten que el elemento imprescindible, aunque sea obvio, es un acuerdo. Pero ¿qué es un acuerdo? Un acuerdo es la conformación de una voluntad común que se conforma en base a un encuentro entre voluntades de distintos agentes económicos que estaban llamados a actuar independientemente. Entonces, si teniendo ese concepto de acuerdo, lo que uno no puede hacer es interpretar los verbos rectores del artículo 62, celebrar, ordenar, celebrar, ejecutar, organizar, abstrayéndose de la relación que esos verbos rectores tienen que tener con ese concepto de acuerdo. Entonces, lo que nosotros proponemos es que si no logran conectar de alguna manera con la voluntad mancomunada, con esa conformación de una voluntad nueva, no es posible reprochar jurídico penal a esa persona. Y esta idea se conecta, y permítanme ustedes este paréntesis penalista, con una perspectiva funcionalista o normativa del derecho penal, que no lo voy a aburrir en extenso sobre esta idea, pero lo que sí es claro es que desde esa perspectiva y en relación a la autoría y participación, lo que se sostiene es que nadie puede ser hecho responsable de un delito si no estaba en la posición de evitar la comisión de ese delito. Y en ese sentido, llevando esa idea a la colusión, la verdad es que más allá de que una persona naturalmente, casualmente o causalmente se vincule a un acuerdo colusorio, no puede ser hecho responsable si no se vincula normativamente con el acuerdo colusorio. Y esto que puede parecer chino, porque los penalistas nos gusta hablar en enredado, cómo uno lo lleva a la práctica, cómo se vincula normativamente una persona con un acuerdo colusorio, se vincula normativamente si esa persona al momento de actuar está siendo percibida tanto internamente, es decir, por la empresa en la cual él desempeña sus labores, como externamente, es decir, por las entidades con las cuales él se conecta, como la representación de una voluntad de la empresa. ¿De qué otra manera también se puede intervenir? Se puede intervenir por sujetos externos que se les permita la participación en este actuar coordinado entre dos empresas, y por ejemplo es el rol que les compete a las organizaciones gremiales, en las que hemos conocido. Pero si no se ha abierto ningún espacio para conectar con esa conformación de una voluntad nueva, no hay forma de entender que esa persona es responsable. Y esta es la razón por la cual las conductas que yo les he ejemplificado de tercer nivel en el fondo, el junior que les comentaba la secretaria o los funcionarios administrativos que suben documentación al portal web, porque esa es su labor periódica en el fondo, en ese caso no estamos ante conductas que sean delictivas, porque no logran conectar con esa voluntad común, y es lo que en derecho penal conocemos como conductas neutrales, irrelevantes y sin sentido delictivo. Entonces, de esta manera, además, se satisfacen los principios que yo les comentaba de criminalidad de empresa. De esta manera, además, logramos poner el foco principal en los ejecutivos principales de las distintas organizaciones. Ahora, no quiero que no quisimos, y en el libro nos preocupamos de eso, que no se genere el malentendido, de que siempre todos los ejecutivos superiores deben responder y nunca los ejecutivos inferiores deben responder. Obviamente siempre hay casos y excepciones en que eso se puede dar. Hay ejecutivos superiores que pueden perfectamente no poder estar en conocimiento del delito de colusión que se está cometiendo desde el seno de su empresa y hayan hecho todo lo que estaba a su alcance para poder tomar conocimiento y no van a ser responsables. Y lo mismo, hay ciertos ejecutivos que son dentro de la estructura jerárquica están más abajo, que formalmente tendrían pocas facultades de representación, pero que en la práctica son determinantes, como han conocido
los casos, tanto el Tribunal de Defensa Libre y Competencia como la Corte Suprema. Entonces, a continuación de esta idea medular y sobre la misma base, en el libro también señalamos y damos las definiciones de qué se debe entender por celebrar, ordenar, celebrar, ejecutar, organizar. Lo dejo para la lectura, pero ¿y qué otros temas se pueden encontrar en este capítulo del libro? Y aquí ya voy terminando, porque lo único que quiero es hacerle una pauta de lo que van a encontrar en el capítulo sobre intervención delictiva. En primer lugar, un capítulo que está más bien dedicado a abogados que no son expertos en libre competencia o son derechamente penalistas, que pueden encontrar casos específicos conocidos por el Tribunal y por la Corte Suprema, en que van a encontrar casos ejemplares de participación de alto ejecutivo, ejecutivo intermedio y ejecutivo externo. En segundo lugar, también nos referimos a la delación compensada, cuál es su razón de ser en libre competencia, cómo ha funcionado y cómo se proyecta su funcionamiento normativo también en sede penal. Y finalmente, y esto es con lo que cierro, se realiza una aproximación a la segunda interrogante que yo les planteaba, que es muy interesante desde el punto de vista penal, es decir, cuando yo tengo determinado quiénes son las personas responsables, ¿a qué título deben responder? ¿Quién debe responder a título de autor? ¿Quién debe responder a título de partícipe? Pero dado que esta es una perspectiva de parte general de derecho penal y puede ser aplicada a diversos delitos con pluralidad interviniente, no quiero cometer ningún spoiler a este respecto, así que dejo a aquellos que tengan alma de penalista a poder adentrarse en esas materias en el libro. En fin, así he llegado al final de mi exposición. Encantado de responder preguntas, inquietudes que pudieran tener al respecto y reitero los agradecimientos. Muchas gracias. Gracias a ti, Matías. Es interesante el libro cómo logran solucionar un tema donde, en definitiva, siguiendo la doctrina clásica o mayoritaria, terminaría con todo el mundo bajo la calidad de autor. Es bien interesante dentro de los capítulos que están ahí. Así que ahora dejo a la Sole Kraus, quien nos va a comentar acerca de cuáles son los desafíos que nos hace enfrentar esta dualidad de sistemas, la sanción administrativa por un lado o el tema infraccional y el tema penal por el otro. Así que, Soledad, adelante. Gracias, Nicolás, gracias al Instituto de Derecho a la Competencia, gracias, Pablo, también por la invitación, y bueno, felicitaciones primero que nada a los autores del libro. Creo que tuve la oportunidad de decirlo, pero vale la pena reiterar. Es un aporte a la discusión y yo creo que se van a plantear nuevas preguntas a partir del trabajo de ustedes, así que felicitaciones y agradecerles también por esa contribución a la doctrina en un momento especialmente crítico, creo yo, porque nos preparamos para lo que viene, pero tenemos muchas preguntas y van a ver ustedes que la exposición que yo hago aquí al principio es un poco descriptiva y después ficción jurídica, porque son un poco las estimaciones que me parece que podrían generar, o las dificultades que se podrían generar con este esquema que el legislador escogió para nuestro país, con un sistema consecutivo que se inicia con una persecución administrativa de la colusión y continúa con la penal. Entonces, si me permiten, yo tenía unas pequeñas láminas para mostrarles que yo creo que parece que no funciona, no sé si me ayudan. Aquí estamos con todo el apoyo de Argentina, así que lo solucionamos en 2 minutos. Ahí sí, Pablo. Ahí tenés que estar habilitado. Sí, muchas gracias, ahora sí. Ahí sí, yo quería primero como describir como los elementos centrales de la imputación en materia administrativa sancionadora en Chile para después hacer la comparación con el sistema penal. Les pido disculpas porque siempre en estas clasificaciones uno comete muchas impropiedades porque trata de generalizar, pero bueno, la idea es solo mostrar como las grandes diferencias que uno plantea en un sistema y en el otro. Bueno, si pudiéramos describir el sistema administrativo sancionador chileno frente a la colusión, o si ustedes quieren el sistema de libre competencia, uno podría decir que está caracterizado por estos 6 elementos. No son los únicos, pero me parece que son bien distintivos y especialmente importantes para esta comparación. Primero, la imputación preferente a la persona jurídica. Esto no significa que no se pueda dirigir, digamos, lo administrativo sancionador también en contra de la persona natural, pero si uno mira la práctica se da cuenta que la opción ha sido perseguir sobre todo a la persona jurídica, y eso tiene ciertas consecuencias en cuanto a la forma en que se construye el proceso, en cuanto al objeto de la prueba, es decir, a varios elementos que voy a tratar de explicar después. Entonces, imputación preferente a la persona jurídica. El concepto de acuerdo, uno podría decir, es un concepto más bien económico, no solo jurídico, o no solo de sentido común, podría decir uno. Por lo tanto, ese concepto más económico del acuerdo también tiene ciertas consecuencias en cuanto a la prueba.
Luego, lo que ya mencionó creo que Víctor y también Osvaldo, la menor relevancia del elemento subjetivo. A pesar de que no hay aquí, digamos, un acuerdo, pero uno mira las sentencias y la verdad que el examen de este elemento, que a mí me parece necesario, pero no sé si todos estamos de acuerdo, digamos, se ve que el elemento subjetivo no es un elemento central ni en la discusión ni en la fundamentación de la sentencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional chileno y la Corte Suprema siguen diciendo que la culpabilidad es un elemento de todo lo administrativo sancionador. A pesar de eso, en materia de libre competencia, el elemento subjetivo no tiene especial relevancia. Luego, en cuanto al estándar de la prueba, sabemos que a pesar de que el legislador no ha dicho nada, la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como del Tribunal entiende que el estándar de prueba es uno menor que en materia penal, el de la prueba clara y convincente. ¿En qué se traduce esto? Que es un estándar mayor que el que existe en materia civil, pero menor que en materia penal. La verdad que al menos en libre competencia me parece que ese es el estándar correcto, precisamente porque estamos en un ámbito sancionador, y no existe una igualdad entre las partes o una cierta indiferencia del juzgador frente a las posiciones de quien sostiene la imputación y quién es el imputado. Luego, en cuanto a las garantías, me parece que si uno compara el sistema administrativo sancionador frente al penal, uno podría decir que las garantías son menores. ¿Por qué? Porque hay que conciliar esas garantías del debido proceso, si quisiéramos llamarlas así, con otros valores que también son importantes en el procedimiento administrativo sancionador, como es la confidencialidad de la información. Hay otros bienes que tienen que ver con el funcionamiento del mercado y con información relevante de las empresas que hay que tutelar, y además con estos deberes de colaboración que tienen los administrados en relación con la autoridad, y que muchas veces colisionan, si uno mira teóricamente, con el derecho a defensa y con el derecho a guardar silencio, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace el legislador en materia administrativa sancionadora? Es que concilia estos intereses o estos valores, y las garantías que tiene el administrado en este procedimiento podríamos decir que son menores que las que existen en materia penal. Y lo último, pero no menos importante, es este tribunal especializado en materia de libre competencia, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, pero en algún sentido también la Corte Suprema, en la medida en que es la tercera sala la que conoce esta materia. Conocemos un tribunal entonces que tiene conocimientos especiales en materia económica, y que los abogados también que forman parte del tribunal son abogados especialistas en materia de libre competencia, y eso hace posible entonces que, por ejemplo, el concepto de acuerdo tenga este ribete económico, que a lo mejor no podría ser posible en un tribunal integrado solo por abogados, en que el elemento subjetivo tenga menos importancia, precisamente porque percibimos el acuerdo en un sentido distinto, etc. Esa es como una pequeña descripción del sistema administrativo sancionador frente a la colusión. ¿Qué pasa ahora con el penal? A ver, si esto me lo permite. Aquí. Uno podría decir que, haciendo comparación con los mismos elementos del sistema penal en general, aplicado a la colusión, se espera que sea así, digamos, la imputación va a ser necesariamente a la persona natural, porque nuestro sistema no consagra la responsabilidad penal de la persona jurídica a propósito de la colusión. Entonces la imputación tiene como destinatario a una o más personas naturales. Es esperable, creo yo, y aquí a lo mejor podemos debatir, que el concepto de acuerdo que se establezca en materia penal sea más jurídico, o si ustedes quieren más de sentido común, menos económico, por lo tanto. Me parece, necesario que el elemento subjetivo va a tomar un rol que no tiene en materia infraccional. El elemento del dolo va a ser esencial. El estándar de prueba sabemos que en materia penal es más alto, más allá de toda duda razonable. Sabemos que las garantías en materia penal son fundamentales. ¿Por qué? Porque es una condición de legitimidad para el ejercicio de la potestad sancionadora del Estado y precisamente de la penal. Y nos vamos a encontrar frente a un tribunal que no es especialista en temas de libre competencia, un tribunal que no conoce de economía, y por lo tanto el acceso que va a tener ese tribunal a las cuestiones que pueden ser más técnicas es un acceso de un hombre común y corriente, o del sentido común, o al menos lo será así hasta que nos encontremos con tribunales lo suficientemente formados en estas materias que no son tan sencillas tampoco. Entonces un tribunal que uno podría decir un tribunal común, y un hombre que va a valorar y que va a tener, por ejemplo, máximas de la experiencia que son las de un hombre común. ¿Qué desafíos creo yo entonces que se van a plantear
en estos ámbitos, y como les decía, esto parece más ficción jurídica que propiamente una exposición, pero me parece que en el juicio infraccional van a surgir varias tensiones que quizás sea bueno que la autoridad tenga en cuenta al momento de plantear la investigación y después luego de dirigir propiamente el requerimiento. ¿En contra de quién dirigir la acción? Me parece que va a ser una pregunta. ¿Me tengo que dirigir únicamente en contra de la persona jurídica o tendré que incluir dentro de la imputación a personas naturales? ¿Y cuáles personas naturales? En segundo lugar, va a ser necesario que en el juicio infraccional se construya esa imputación respecto de uno o más sujetos concretos. ¿Qué estoy diciendo? Que en definitiva hay que establecer un vínculo o probar que existe un vínculo entre esos sujetos concretos en contra de los cuales yo estoy diciendo que son responsables y la conducta, en definitiva, que constituye la infracción. Me parece que los hechos a probar se tienen que ampliar necesariamente, va a haber una extensión del ámbito de la prueba, si pudiéramos llamarlo así. ¿Por qué? Porque la prueba debiera alcanzar intervenciones concretas, que es algo que no necesariamente aparece en el procedimiento infraccional actual. Los intervinientes concretos adquieren una importancia que antes no tenían. El acuerdo, entendido en un sentido ordinario, o un sentido más jurídico, digamos, el elemento subjetivo, que pareciera ser importante que se rinda la prueba, y también sobre estos elementos que van a agregar gravedad al hecho que establece el artículo 64. El fiscal nacional económico se va a querellar en los casos, o tiene que querellarse en los casos que sean especialmente graves para la libre competencia. Bueno, ¿cuáles son los elementos que constituyen esa gravedad? Me parece que también va a ser un tema objeto de la prueba, y es una cuestión que no necesariamente estaba siendo objeto de la prueba en el sistema infraccional antes de esta modificación. Y lo último, pero creo que también es sumamente importante y muy desafiante, es que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia va a tener que hacer una labor de traducción de las sentencias que dicta para un tribunal que no es especialista. En parte lo hace, digamos, tratando de hablar a la Corte Suprema, pero la Corte Suprema también ha ido adquiriendo una cierta pericia, digamos, en esta materia. Podemos estar de acuerdo en que sea mayor o menor, pero de todas maneras llega a una misma sala y eso asegura, digamos, que los ministros se van formando también en el tiempo, pero aquí nos vamos a encontrar frente a tribunales que no tienen esa formación, y por lo tanto la labor del tribunal va a ser sentencias que puedan ser entendidas por sujetos no expertos. Y máximas de la experiencia, por ejemplo, la descripción de las máximas de la experiencia, que sean asequibles también a esos sujetos. Y en materia penal, me parece que también hay otros desafíos relevantes, aquí está, en cuanto a la confidencialidad de la información aportada en el procedimiento administrativo sancionador, si es que en algún minuto se entiende que esa confidencialidad colisiona con el derecho a defensa, ahí se produce necesariamente una tensión que tenemos que ver cómo se resuelve. También me parece que puede generarse algún problema en cuanto a la potencial exclusión de antecedentes relevantes, si es que esos antecedentes se han obtenido sin tutela de garantías fundamentales, según los estándares penales. No nos olvidemos que en el sistema penal hay todo un mecanismo para poder excluir prueba, por ejemplo, cuando se entiende que hay violación a garantías fundamentales, y aquí puede generarse un problema de esta naturaleza, a pesar de los resguardos, me parece a mí, que ha tomado el legislador. En tercer lugar, otro desafío para el sistema penal, que no es menor porque entra en juego, digamos, la eficacia de todo el sistema de libre competencia, es la mantención de los beneficios de la delación compensada. ¿Cómo se va a concretar esa colaboración de los sujetos en el procedimiento penal? Otro punto que también es importante, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados para sujetos no especializados en la valoración del tribunal penal, que es algo que he tratado de decir todo el tiempo. Aquí tenemos un tribunal que va a tener que traducir a su propio lenguaje, sin los conocimientos especiales, esta figura. Y por lo tanto, entonces, los intervinientes, y por eso digo que el tribunal tiene fundamentalmente, de defensa de la libre competencia, tiene fundamentalmente esta misión, va a tener que mostrarle los razonamientos frente a una prueba, y esto es algo que también me gustaría resaltar, frente a una prueba que hay que argumentar, porque hay poca prueba directa. Y es una prueba normalmente que no se percibe por los sentidos, por lo tanto es una prueba que se argumenta, que se entiende y que se explica, y por lo tanto va a haber que explicársela a alguien que no es experto en esa materia. Bueno, y el último es el mayor estándar de prueba, que no es menor. Digamos, entendemos que ese mayor estándar
va a significar, digamos, también una tensión importante en cuanto a la eficacia de la potencial sanción penal en este ámbito. Eso quería mostrarles, y bueno, yo también quedo disponible para lo que ustedes quieran plantear como preguntas o comentarios. Gracias, Nicolás. Gracias, Soledad. Muy interesante los puntos que levantas. Esto también puede influir en una serie de otros elementos vinculados a los temas de colusión en sede administrativa, en el fondo sede infraccional, por llamarlo de alguna manera. Para seguir, estamos un poco pasados de tiempo, pero yo creo que podemos darle 10 minutos o 15 minutos más por si hay preguntas del público. Hay algunas que se han hecho por medio del chat. Y también, si es que cada uno de ustedes quisiera referirse en 2 minutos a algún comentario a las posiciones de los otros, yo creo que también lo pueden hacer. Hay una pregunta de Celina Escolán que habla que en cuánto tiempo queda firme en sede jurisdiccional una sanción y hay prescripción de la acción penal y cuál es el tiempo. Acá les cedo la palabra, voy a hacer las preguntas primero, las toman los que quieran. Ahora, sin perjuicio, yo entiendo que la prescripción en este caso está establecida del plazo de la sentencia definitiva, en el fondo que es 10 años contados de que la sentencia se encuentra firme. Y ahí cambia un poco respecto de la prescripción o la noción normal de prescripción desde que se cometió la conducta, en el fondo. Lo otro es, Mauricio Velandia tenía algunas preguntas respecto a la posición de dominio conjunta, que no es una figura muy utilizada en Estados Unidos, o sea, que no existe en Estados Unidos, pero sí existe en Europa, y hasta qué punto un abuso de posición de dominancia conjunta puede llegar a generar un tema de colusión o puede ser sancionado penalmente, y ahí quizá puede haber una diferenciación. La parte de Argentina se la respondió por el mismo chat Pablo Trevisan. Y por último está preguntando Mauricio también acerca de la persecución penal de la colusión o un supuesto anticompetitivo, si puede llegar a resquebrajar la figura de la delación compensada por este tema de que la delación compensada puede eximirte de alguna multa, pero puede también generar algunos temas de desventaja en materia penal. Así que les dejo la palabra en el orden de exposición para que no se peleen, mantengamos ese orden. Don Víctor. Entiendo entonces que yo debería hacerme cargo de la primera. Bueno, tú ya dijiste el tema de prescripción y la consulta respecto de Celina, en cuánto tiempo termina estando ejecutoriada. Es muy relativo, digamos, es muy relativo, pero los plazos promedios son aproximadamente 3, 4 años desde que se inicia el juicio en sede de competencia. Eso sin considerar, digamos, la investigación previa de la Fiscalía Nacional Económica, que también son 2 o 3 años en promedio, pero son términos muy, muy relativos. No sé si Celina en eso estaba pensando un poco en una problemática que ha sido muy comúnmente planteada, que es la eficacia de una persecución penal después de tanto tiempo de ejecutados los delitos. Y eso efectivamente es una preocupación que al menos el Ministerio Público siempre ha manifestado en todos los foros en que ha intervenido respecto de la regulación de esta normativa. Y es una decisión legislativa, digamos, se encontró que era la mejor solución para compatibilizar a ambos sistemas de persecución y de esa manera, digamos, establecer que el ordenamiento de competencia pudiera tener una decisión firme, al menos respecto de la médula de la conducta, que es la existencia del acuerdo antes de la intervención penal y, entre otras cosas, evitar la generación de decisiones contradictorias que precisamente pueden ser posibles en base a lo que señalaba Soledad, a los estándares de convicción distintos en sede penal y en sede administrativa. Gracias, Víctor. Don Osvaldo. Vale, muchas gracias. A ver, no me voy a referir respecto a lo que ya se señaló de la prescripción. Sí me gustaría referirme a dos temas. Uno que no me pude referir ahora, pero que hay un capítulo completo del libro que versa sobre el concepto y pruebas del acuerdo en el mismo libro. Y muy en sintonía con lo que señaló Soledad Krause, porque efectivamente acá hay un concepto que es más bien jurídico, ¿de acuerdo? O sea, que puede tomar datos de la economía, pero el concepto de acuerdo en sede penal es un concepto además que es imposible de diferenciar también de esta idea de intervención delictiva, o sea, de un conjunto de personas que deciden actuar en conjunto. Por tanto, esto es muy interesante porque desde el punto de vista de la prueba, lo que va a ser interesante
a falta de prueba directa. Ojo que a veces la hay, ¿eh? Hemos tenido casos en Chile, ustedes los conocen, ¿no es cierto?, de computadores en un río, teléfonos en un río, donde efectivamente había prueba directa. Otros en que no, la regla general es que no haya prueba directa. Y aquí lo interesante es que en el derecho penal también estamos muy acostumbrados al razonamiento probatorio a través de indicios. Y como decía Soledad Krause, efectivamente vamos a tener que explicar, se va a tener que explicar qué datos pueden servir como indicios para poder entonces tener por acreditado un acuerdo. El acuerdo, al menos como hemos estado sosteniendo, de alguna forma siempre va a implicar comunicación, alguna forma de comunicación, no tiene por qué ser, ¿no es cierto?, expresa, pero alguna forma de comunicación entre sujetos. Por eso es tan importante este cambio, un poco de paradigma entre lo administrativo y lo penal, porque acá se tiene que acreditar intervención delictiva de alguien, de un grupo de personas, ¿no es cierto?, que se comunicó de alguna forma, aunque sea muy indirectamente, a través de aplicaciones, software, da lo mismo, pero se comunicaron. Y otra cosa es la ejecución del acuerdo, porque la ejecución no se requiere necesariamente comunicación. Entonces va a ser un tema muy interesante, muy complejo. Y por último, respecto a... Hay dos preguntas que me parecen muy interesantes. El de la posición de dominio, incluso conjunta. Bueno, la posición de dominio por sí misma no puede ser sancionada como colusión. Pero en el caso, no podríamos descartar, creo yo, no podríamos descartar algunos supuestos en que el abuso se manifieste justamente, si es conjunto, a través de cierta comunicación. Y si hay cierta comunicación vinculada, ¿no es cierto?, a justamente los factores de anticompetitividad establecidos en el artículo 62, no se irá a descartar. Y también haciendo ficción jurídica, ¿qué va a pasar con la delación compensada? Yo creo que es bien interesante, porque miren, por una parte sabemos que la delación compensada tiene efectos que son muy relevantes en sede penal, que son nunca vistos, ¿eh? Porque en sede penal en Chile la colaboración o era considerada como un atenuante, era considerada como una atenuante muy poderosa en algunos casos, por ejemplo, la ley de drogas, en otros supuestos ahora también en los delitos contra la administración pública, pero esta idea de que tú quedes completamente eximido de responsabilidad no lo conocíamos en Chile en el ámbito penal. Pero la verdad es que pueden haber muchos problemas con la delación compensada. El primero, efectivamente sabemos que el margen que va a tener el Ministerio Público para investigar está dado por la querella, ¿no es cierto?, interpuesta por la Fiscalía Nacional Económica. Pero yo les aseguro, haciendo ficción jurídica, que el Ministerio Público va a querer torcer un poco la mano. Lo hemos visto con el tema de, ¿no es cierto?, de la persecución de los delitos tributarios, y lo más probable es que luego empiecen a salir argumentos como, ya estamos amarrados, pero una vez que ya se inició investigación, podemos hacer lo que queramos. Perfecto. La delación compensada, ¿a quién beneficia? ¿A una persona jurídica? Por ningún motivo, ¿no? O sea, perfecto, la delación compensada, ¿no es cierto?, beneficia a un sujeto, pero vamos a perseguir a todo el resto de esa persona jurídica. O sea, lo más probable es que surjan cuestiones que ni imaginamos en relación a la delación compensada en sede penal. Eso es lo que tengo que aportar. Muchas gracias, Osvaldo. Matías, cuéntenos sus comentarios, por favor. Sí, me queda poco que aportar porque tiendo a estar de acuerdo con lo que se ha dicho, pero también me voy a referir a dos preguntas de Mauricio, en el sentido del abuso de posición de dominio conjunta. Esa es una conducta que al menos en nuestra ley de libre competencia está considerada en el literal B, digamos, en el 3 letra B de nuestro DL 211, pero lo que se decidió criminalizar en Chile fue el 3 letra A, que es el que tiene que ver con los acuerdos entre competidores. Entonces, en el fondo, y además lo que se decidió criminalizar en Chile fue una parte de esos acuerdos entre competidores, porque el 3 letra A, que es un ilícito anticompetitivo de carácter administrativo, jurisdiccional, se sanciona también ciertas conductas que puede estar pensando Mauricio al referirse a uso de posición de dominio conjunta, ciertas conductas o prácticas concertadas que tienen por objeto excluir a un competidor. Bueno, esas prácticas conjuntas concertadas para excluir a un competidor no están consideradas como delito de colusión. Ahora, efectivamente lo que hizo Osvaldo, si hay una práctica concertada y la forma de ejercer ese abuso de dominio es fijar precio o aumentar precios, dividirse o repartirse a zonas cuotas del mercado, que son otros objetos que están considerados en el delito, efectivamente sí lo será. Pero eso ya estamos en materia de cartel duro. Entonces, en el fondo, como si yo quisiera etiquetar la conducta, no la etiquetaría o no diría que el abuso de posición de dominio conjunta está sancionado como un delito actualmente. Y respecto a la segunda pregunta que tiene que ver con la delación compensada, bueno, lo que les comentaba, pero me da un poco de risa porque yo llevo un año ya investigando el tema de delación compensada y de qué manera esto puede tener rendimiento en sede penal y efectivamente lo único que encuentro por ahora son dificultades. Ahí
Osvaldo y Soledad me podrán ayudar y tranquilizar, en el sentido que me imagino que el primer año de doctorado debe ser así, y uno después va encontrando soluciones, pero por ahora yo he encontrado solamente dificultades, y todas las que mencionaba Osvaldo. Pero lo que sí le diría efectivamente a Mauricio, porque también pregunta por el tema civil, es que tanto en el derecho norteamericano, sobre todo en el derecho norteamericano, hay muchos estudios empíricos que dan cuenta de cuáles son las tensiones que produce las indemnizaciones por daño, y también la criminalización en relación con la delación compensada. Y yo le diría que el 50% dicen que lo afecta negativamente a la delación compensada y el 50% dicen que la afecta positivamente. Lo que sí efectivamente es curioso en la sistemática que quedó regulada en Chile es que el delator en materia de libre competencia en Chile es un acusado, es decir, él es condenado por una sentencia condenatoria y lo que se le reconoce es el beneficio de exención de la sanción. Pero en cambio, cuando pasa a sede penal, lo que dice es que él tendrá que colaborar como un testigo. Y ahí uno no entiende si él va a ser además un imputado que tendrá el deber de colaborar como un testigo, o tendrá la naturaleza de testigo. Y ahí es un poco lo que yo estoy trabajando como delación compensada. A mí lo que me hace sentido por ahora es que pienso que la sistemática de libre competencia está mejor pensada en ese sentido, sobre todo para proteger lo que hablaba Osvaldo en su exposición, que también hay un carácter que tiene que ver con lo retributivo, con el reproche que uno le hace a la conducta en sí misma. Entonces, es necesario, creo yo, una sentencia condenatoria en sede penal que lo único que haga es eximir de una sanción privativa de libertad o del cumplimiento efectivo de esa pena privativa de libertad al imputado. Pero en relación a su pregunta, si puede resquebrajar la figura de la delación compensada, yo le diría que en materia civil ha sido siempre la crítica. O sea, claro, ¿cómo hace el delator si después lo van a demandar por indemnización de perjuicio? Y en materia de penal fue una crítica durante la tramitación del proyecto de ley, pero fue algo que trató de ser solucionado, al menos por el legislador, y cómo lo hicieron fue traspasar automáticamente el mismo beneficio de sede de libre competencia a sede penal. Esa es la forma en que se intentó solucionar la cantidad. Gracias. Muchas gracias, Matías. Yo quiero cerrar dándole las gracias a los autores del libro y a la Soledad por sus comentarios. Yo también le agradezco no tomarla en contra mía por la patudez de decirle presenten su libro en 10 minutos cada uno. Le agradezco que hayan podido expresar todas las ideas y en el fondo creo que este libro va a ser claramente un aporte para lo que viene hacia adelante y ojalá sigan. Estamos esperando ahora el artículo de Soledad, estamos esperando todos los anuncios que ha hecho Matías y supongo que Víctor y Osvaldo también no se están quedando, no están descansando, sino que están sacando nuevos temas que pueden seguir estudiando. Así que con eso yo quería dar las gracias a todos, a los asistentes, y dar por cerrado este primer capítulo chileno del Instituto de Defensa de la Competencia, y dejarlo invitado para todas las otras ocasiones que tengamos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias.